Hola a todos. El día de ayer publiqué un video sobre las elecciones, sobre la farsa electoral que está organizando el chavismo para apantallar una imagen de democracia en una de las dictaduras más brutales que existen hoy en el mundo. Claro, hay casos peores que Venezuela. Haití seguramente es peor que Venezuela. Afganistán, tal vez. Corea del Norte, tal vez. Sin embargo, Venezuela está superando, sobre todo a nivel latinoamericano y excluyendo Haití, cualquier otra dictadura que hubo en la historia del continente. Ahora bien, un amigo contesta mi video diciendo, sí es interesante, sin embargo, la mayoría de los votantes no votarán porque no creemos en estas elecciones. De hecho, será solo, según una encuesta que él me pasó, una minúscula parte de los que tienen el derecho al voto a acudir a las urnas. Entonces me recordé un poco de mi historia en Venezuela, la llegada del chavismo y qué vi con la llegada del chavismo. Me sorprendieron varias cosas. Me sorprendieron que un golpista que había causado muchas muertes llegara al poder. Me sorprendió la, si me permiten el término, la estupidez del presidente Caldera, que para agraciarse a los venezolanos le dio una gracia a alguien que tenía que quedar en la cárcel toda su vida o que por lo menos tenía que ser desterrado del país. Y me sorprendió aún más que este personaje nefasto, que se llamaba Hugo Chávez, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, tuviera la oportunidad de reinstalarse en la vida democrática de un país y poder llegar a ser presidente. El día en que Hugo Chávez gana las elecciones fue una sorpresa increíble porque en el momento en que se supo, según las encuestas, yo recuerdo que era ya bastante tarde, pero en el momento que se supo que iba a ganar, se empezaron a escuchar muchísimos disparos. Yo vivía en un barrio que se llama Los Chorros, en Caracas, y teníamos cerca, en línea de aire, otro barrio que se llama La Bombilla. Y sobre todo los disparos llegaban de ese barrio de La Bombilla y de otro lado. Y entonces me sorprendió cómo es posible que eso ocurra. Claro, la respuesta era muy sencilla. Dos tipologías de votantes fueron lo que permitieron al teniente coronel Hugo Chávez Fría, ex golpista, regresar al poder. Él logró muchísimo apoyo en los barrios y también entre gente que estudiaba. Tenía un ingeniero que trabajaba para mí, el cual me explicó que el problema de Venezuela era la corrupción y por esto habían decidido darle el voto a Chávez. Entonces tenía dos bases de votante. Una base de votante de un estrato social o socioeconómico relativamente bajo, donde en estos barrios abundaban los malandros. Entonces, ojo, no quiero decir que los que vivían en estos barrios tipo La Bombilla fueran todos malandros, no, no. Sin embargo, esos barrios marginales, estas favelas, sin duda, en estas favelas, las mafias, las gangs, eran los que controlaban estos lugares. Entonces, de un lado tenía todo ese apoyo, sobre todo en las gangs, en las pandillas. Pero del otro lado tenía también un apoyo de clase media, de gente estudiada, que definitivamente creo que a la hora de dar el voto perdió la razón. No entendió que alguien que es un ex golpista que llega al poder va a llevar al país a lo que es hoy día. Entonces yo hablé mucho con este ingeniero y le dije, pero ¿cómo es posible que ustedes no vean lo que está ocurriendo? Y él me dijo, nada puede ser peor que la corrupción que tuvimos. Bueno, el resultado demostró que estaba muy equivocado. De hecho, unos años después, ese ingeniero, yo le di la oportunidad de salirse de Venezuela. Ahora bien, él se hizo una vida en otro país. Ahora bien, poco tiempo después, el grupo que apoyaba Hugo Chávez entendió que había cometido un error.
El otro grupo en parte fue retribuido de dos formas. Una fue la retribución de las pandillas que se convirtieron en los colectivos, en bandas paramilitares que reprimen al pueblo. Y la pobre gente que no tiene culpa de lo que fue, por medio de subsidios, etc., empezaron a recibir un poquito de plata. Las migajas que el chavismo robaba. O sea, cuando hay un comedor de reyes, caen migajas y las migajas vienen recogidas. Y muchas veces las migajas que quedan en la mesa la tiran a los pobres y los pobres sienten una retribución. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Las migajas se fueron para sostener esa dictadura. El grueso del dinero en parte terminaba en los bolsillos de los chavistas y en parte corrompiendo un montón de paisitos a nivel de Iberoamérica, inclusive algunos de estos que no son de habla hispana, con el fin de tener soporte a nivel de OEA y a nivel de organismos internacionales. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Corrompió pequeños países con el fin de tener más apoyo internacional y de esa forma enmascarar la brutal dictadura. Hubo un golpe de Estado que lamentablemente falleció, pero digo lamentablemente riéndome porque fue el mismo Chávez que se lo autodió con el fin de, se lo organizó en contra de sí mismo con el fin de eliminar cualquiera que fuese, digamos, ligeramente lejano de su pensamiento político. Y así hizo. Después de este golpe llegaron un sinnúmero de purgas, donde cada vez si alguien se alejaba a esa ideología nefasta que estaba imponiendo en el país, se lo sacaba de encima. Y poco a poco, ese desastre que él estaba armando degeneró. Yo creo que ya después del 2003, 2005, la mayoría de los venezolanos estaba altamente contraria a Hugo Chávez. Sin embargo, ya la dictadura tenía el control de todo. ¿Cómo tenía el control de todo? Bueno, por medio de su represión y gracias al apoyo de los paramilitares. Cuando alguien iba a protestar, se encargaban de estos, los paramilitares, que eran las pandillas que Chávez legalizó. Esa es la historia de Venezuela. Después llega Maduro, que Maduro obviamente brilla por su inteligencia, por su cultura, por su capacidad, pero finalmente hoy día María Corina Machado dio algunas declaraciones y explicó claramente lo que es Venezuela y qué es hoy día. El tema de fondo es que para alguien que vive en ese país le queda solo una esperanza. Le queda la esperanza de que el chavismo y el madurismo en algún momento termine. Probablemente ese momento, tarde o temprano, llegará. Hay un famoso dicho que no hay mal que dure 100 años y tampoco ningún cuerpo que pueda resistirlo. Sin embargo, si nosotros analizamos el caso de Cuba, que es un país que tiene cero recursos y que tiene una dictadura inmortal, probablemente la caída del chavismo se verá en muchísimos años. Mucho más, creo yo, y lamentablemente, de lo que esperan los que siguen anunciando que estamos en una víspera de un cambio. Y creo que también tener esa esperanza es correcto, porque siempre hay que tener esperanza para vivir. La esperanza es lo que queda al ser humano cuando ya no tiene cómo enfrentar las dificultades cotidianas, las dificultades del día a día. Sin embargo, el hecho de ilusionarse también es un arma de doble filo, porque finalmente no te hace pensar claramente y los resultados se ven en las acciones que después tomas, que son inefectivas. Hasta ahora cualquier tipo de acción para quitar esa brutal dictadura han sido inefectivas. Probablemente el pueblo, si se diera cuenta que de cierta forma, de la forma democrática electoral, eso no se saca, tal vez sería mejor. Y de último quisiera agregar algo importante. Hay un montón de países que apoyan el chavismo todavía. Algunos de estos son considerados democracia de izquierda,
pero tan democracia no lo son, porque si fueran realmente democracias, criticarían el chavismo y ellos mismos se encargarían de liberar al pueblo venezolano. ¿A quién me refiero? Bueno, por ejemplo, México en este momento tiene un gobierno que es tolerante con el chavismo. Por ejemplo, Colombia, el señor Petro, otro caso que es muy tolerante con el chavismo. Lo critica, pero después le va a dar los besitos. Lula da Silva, el Brasil. Y tocando el caso de Brasil es particularmente interesante porque él protegió los 5 venezolanos que aparecieron el día de ayer o anteayer en la Casa Blanca visitando Marco Rubio. El único país que ha hecho algo, hay que reconocerlo, al momento es sin duda Estados Unidos. Pero hay muchos críticos de Estados Unidos en este momento que no reconocen lo poco que se ha hecho hasta este momento, que es gracias al presidente que está ahora, porque él sí ha hecho por lo menos algo. Y otros presidentes, por ejemplo el anterior, no había hecho prácticamente nada, más bien le había otorgado más dinero a esa brutal dictadura que es el chavismo y que es el socialismo del siglo XXI. Para concluir, el socialismo del siglo XXI tiene un discurso de igualdad entre pueblos, de oportunidad para los pobres, que es solo una máscara para enriquecer una élite sobre las espaldas de los pobres, castrando las fuerzas productivas del país y echándose burdamente el dinero a los bolsillos. Para regresar a aquel ingeniero que me dijo que, bueno, nosotros estamos cansados de la corrupción. Bueno, de hecho, lo que pasó en Venezuela fue otra cosa. Que la corrupción, después de haber puesto Hugo Chávez en el gobierno, aumentó en forma exponencial. Aumentó con muchos esteroides. Finalmente, los que le dieron el voto se dieron cuenta de lo que fue. Para los otros, para la gente de los barrios, la gente de bien de los barrios, también se dio cuenta de lo que fue. Y por eso hubo una migración de venezolanos alrededor del continente americano. Y quedaron en pocos en Venezuela. Quedó un país despoblado debido a esa belleza que se llama socialismo del siglo XXI en versión chavista. Atrás de esto, ¿quién estaba? Bueno, una mente diabólica que ha sido la persona más nefasta de la historia de Latinoamérica, que se llama Fidel Castro. Entonces, como moraleja de lo que pasa en Venezuela, cuando los ciudadanos del continente van a votar, deberían pensar bien a quién le dan su voto. Muchas gracias, espero que te haya interesado y por favor, deme tu like, suscríbete al canal, encienda la campanita y dame tus comentarios de lo que opinas sobre la dictadura chavista venezolana.